El agua de los diferentes ríos, lagos, mares, tiene composición diferente en función de los terrenos que han atravesado, de las sustancias que llevan disueltas y de otros factores. ¿Y qué pasa cuando estas aguas se juntan? ¿Se llegan a mezclar las aguas? Podemos ver imágenes de la desembocadura de varios ríos y podemos ver que pueden apreciarse diferencias entre las aguas de una procedencia y de otra. Sabemos que hay líquidos que no se mezclan, por ejemplo, el agua y el aceite. Si echamos aceite en un recipiente con agua, el aceite se queda flotando formando una capa sobre el agua, debido a que tiene una menor densidad. Estos dos líquidos no se mezclan. Por mucho que intentemos mezclar los líquidos, no lo conseguiremos. Pero otros líquidos sí que se mezclan bien. Por ejemplo, las colonias llevan alcohol y agua con sustancias disueltas y a simple vista no se aprecia la diferencia. ¿Y ocurre lo mismo cuando mezclamos líquidos parecidos? Por ejemplo, aguas con diferentes sustancias disueltas, como ocurre cuando un río desemboca en otro o cuando desemboca en el mar. Por medio de este experimento vamos a ver que dependiendo de las circunstancias en las que se produce esta mezcla, los líquidos permanecen separados o se mezclan sin problemas. Para realizar el siguiente experimento necesito 2 botes transparentes, por ejemplo 2 botes de cristal, pueden ser 2 vasos. Necesito agua destilada. No puede ser agua del grifo, tiene que ser agua destilada. Es el típico agua que se les echa, por ejemplo, a las planchas. Y luego necesito también agua, esta puede ser del grifo. La he calentado porque cuando está caliente la solubilidad es mayor y esta le voy a echar sal, toda la sal que admita el agua. Para saber qué tipo de agua es cada una, las voy a teñir. Entonces voy a utilizar colorante alimenticio. Yo tengo este que es en gel, pero se puede utilizar de unos que hay en botecitos, en otros que hay como en unos tubitos de distintos colores. Lo único que necesito es que sean 2 colores diferentes. Yo voy a utilizar azul para el agua destilada, con un poquito que ponga. Y voy a utilizar rojo para el agua que voy a salar. Se disuelve mejor en el rojo porque al estar caliente el agua todo se disuelve mejor. Y ahora voy a hacer lo que se llama una disolución saturada de sal. Es decir, le voy a echar tanta sal como me admita. Y para saber que mi disolución ya está lista, lo que tengo que ver es que ya la sal no se disuelve más. Una vez que tengo preparadas las 2 disoluciones, en uno de los botes voy a llenar más o menos la mitad con agua azul, es decir, agua destilada, y el otro bote hasta la mitad con agua de la disolución saturada en sal. Más o menos están igual. Y ahora lo que voy a hacer es
en la disolución, perdón, en el agua destilada, voy a echar con mucho cuidado agua saturada en sal encima. Pongo la cuchara al revés para que caiga con menos velocidad y deslizo el agua por el revés de la cuchara. Así es lo más despacito que puede caer el agua. Cuando más o menos hemos llenado el bote, podemos ver que no se aprecia ninguna separación entre las dos aguas que he añadido. Se ha mezclado toda y tiene un color uniforme. ¿Qué ocurre si yo sobre la disolución saturada añado agua destilada de la misma manera, con la mínima velocidad? Puedo ver, desde ahí se ve simplemente, que hay dos capas. Se aprecia perfectamente cómo el agua roja, el agua con la sal, se está quedando abajo, mientras que el agua azul se ha quedado arriba. Es decir, en este caso no se está mezclando el agua, se está quedando separada. Lo importante para que se observe esta separación es que precisamente el agua la añada lo más despacio posible. Por eso la he hecho deslizar por el revés de la cuchara. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, lo que está ocurriendo es que el agua destilada no tiene sales minerales disueltas. Es un agua más ligera que el agua saturada en sal. El agua saturada en sal pesa lo que pesa el agua más la sal que lleva disuelta. Esto hace que el agua saturada en sal sea más pesada. Cuando yo estoy añadiendo el agua pesada sobre el agua ligera, que es lo que ha ocurrido en este bote, el agua pesada se me va al fondo, ¿vale? Por eso se me queda mezclada, porque no se queda, no está bien ordenada. Si yo he añadido el agua que se va hacia el fondo, está atravesando toda el agua azul y por eso se me está mezclando. Sin embargo, lo que ocurre es que cuando el agua más pesada está colocada en el fondo, el agua azul, cuando yo la echo, no tiene la necesidad de cruzarse. Obviamente, sí que hay una parte en la que se ha mezclado, que es la parte de la frontera, pues porque al final es muy difícil echar el principio del agua, echarla lo suficientemente despacio como para que no se mezcle. ¿Este agua se llegaría a mezclar? Sí. Si yo agito este agua, la separación ha desaparecido, ya no se ve rojo abajo y azul arriba. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un río desemboca en el mar. Si estoy lo suficientemente cerca de la desembocadura del río, lo que ocurre es que el agua dulce lleva muchas menos sales disueltas que las que lleva el agua del mar. Y por eso el agua del río se queda flotando por encima del mar. Por eso es por lo que se aprecia esa frontera, esa diferencia entre el agua que viene del río y el agua que viene del mar, porque se queda flotando. ¿Qué es lo que ocurre? Que por el efecto del oleaje, de las corrientes, de los movimientos propios del agua en el mar, al final el agua se va a terminar mezclando. Y no es que la capa de encima del mar sea agua de río y la capa de debajo sea agua propia del mar. Al final todo el agua se va a ir mezclando. Lo que pasa es que va a tardar más o va a tardar menos.